En el juego del calamar, existe un personaje que, a pesar de su poco tiempo en pantalla, se reveló como uno de los más complejos, crueles y mejor construidos de toda la serie, nada más y nada menos que el Reclutador. Su presencia en la primera temporada parecía un simple recurso narrativo para introducir a Yuna al juego, pero la segunda reveló que es mucho más que un hombre con un maletín y un juego de Ducky. Detrás de esa fachada, se escondía un monstruo marcado por la deshumanización, la violencia y la obsesión por demostrar que todos los jugadores, y en general todos los pobres, son basura sin valor. En este video analizaremos su historia, su filosofía y su confrontación final con Ji-un, un enfrentamiento brutal de ideologías que lo llevó a su muerte. La historia del Reclutador comienza mucho antes de que lo viéramos acercarse a personas desesperadas en el metro. Él comenzó desde lo más bajo de la organización. En su juventud ingresó al juego del calamar como guardia círculo, el nivel más bajo de la jerarquía de la organización. El trabajo de estos soldados se compone de tareas degradantes y rutinarias, siendo la más repetida la incineración de cuerpos. El propio Reclutador afirma que pasó años quemando cadáveres de jugadores eliminados, repitiéndose cada día que aquellos jugadores no eran personas, solo basura inútil. De esta forma, su trabajo con los cadáveres se volvió muy fácil, ya que para él, solo estaba eliminando la basura que existía en el mundo. Tras años de obediencia y disciplina, ascendió a Triángulo y más tarde al rango de Cuadrado, el puesto más alto entre los guardias. Para él, este ascenso significó más que autoridad. Fue la primera vez que sintió que lo veían como alguien existente. Él mismo dice que todo cambió cuando le pusieron una pistola en la mano, porque la pistola era el símbolo de que finalmente había dejado de ser parte del montón para convertirse en un ejecutor. Llegar ahí representó para él no solo un logro dentro de la jerarquía, sino la validación total de su visión del mundo. Pero su momento decisivo llegó durante uno de los juegos. Un día se encontró con un jugador cuyo rostro le resultaba muy familiar. Era su propio padre. La serie construye este momento para evidenciar el estado mental del personaje. En lugar de conmoverse a buscar respuestas, el Reclutador no dudó ni un segundo en matarlo. En ese instante, confirmó que no quedaba nada de humanidad en él. Matar a su padre no solo no le generó conflicto, se convirtió en la prueba definitiva de que había nacido para este trabajo. Su ascenso imparable llamó la atención de Do-il-nam, quien decidió que un hombre tan leal y tan creyente de la ideología del juego sería perfecto para un puesto esencial, reclutar jugadores. Con ese nuevo rol, se le permitió trabajar fuera de la isla para buscar personas endeudadas, desesperadas y vulnerables, siendo el primer contacto entre los futuros jugadores y su muerte. En el año 2020, tras reclutar a 455 jugadores, se topó con su última víctima, Song Gyun. La escena del metro de la temporada 1 lo muestra con su famosa fachada de tipo que busca ayudar, mostrando una actitud amable y tranquila con las personas endeudadas. Juega Ducky con Ji-un porque supuestamente quiere ayudarla a ganar dinero, pero lo golpea cada vez que pierde, siendo otra demostración de su deshumanización a las personas necesitadas. Y finalmente, termina manipulando psicológicamente a Ji-un para demostrarle que los juegos son su única salida. Es una presentación perfecta de su carácter, paciente, seguro y completamente consciente de su posición de poder. Años después, cuando Ji-un ya se había proclamado ganador de los juegos, lo encuentra de nuevo reclutando en el metro. Él sabe que Ji-un ha ganado y sonríe con malicia, pero cuando Ji-un va por él, termina escapando en un tren, dejándolo con la sensación de que los juegos siguen tan vivos como siempre. Si el Reclutador no hubiera estado ahí, probablemente habríamos tenido un final feliz, pero su presencia hizo que Ji-un cambiara de planes. Este momento marca el comienzo de un conflicto personal entre ambos, un conflicto que llegaría a su clímax en la temporada 2. La segunda temporada profundiza en la psicología del Reclutador y demuestra que no es solo un empleado obediente, sino un profundo creyente de la ideología del juego. La frase que se repetía mientras quemaba los cuerpos se convirtió en el fundamento de su visión. Para él, las personas pobres sin duda no son realmente seres humanos, son solo cargas para la sociedad, basura que debe ser eliminada. Esta filosofía representa su forma de interpretar el mundo, y lo más inquietante es que no la aplica únicamente a los jugadores dentro de la isla, la lleva consigo también en el mundo exterior. Esto queda perfectamente retratado en una escena del primer capítulo de la segunda temporada. En ella, vemos al Reclutador entrar en una panadería y comprar una enorme cantidad de pan, y luego compra 100 boletos de lotería. Después de esto, se dirige a un parque lleno de personas sin hogar, y le da a elegir entre el pan y el boleto. La mayoría de las personas eligen el boleto, atraídas por la esperanza de hacerse millonarios y salir adelante, pero ninguna gana. Mientras esto ocurría, el Reclutador disfrutaba de su miseria y reacciones de decepción. Cuando termina con todos, deja caer el pan al suelo. Al hacerlo, transmite un mensaje lleno de odio a los necesitados. Para él, los pobres prefieren sueños imposibles antes que el alimento que les permitirá vivir. Y es por esta razón que considera que son patéticos, ya que eligieron la ilusión antes que la realidad. Finalmente, comienza a pisotear el pan frente a ellos, solo para humillarlos aún más, y remarcando su posición de poder y desprecio hacia ellos. Cabe destacar que nada de esto tiene relación con su labor en los juegos. El Reclutador hace estos experimentos sociales porque disfruta de mostrar su filosofía a la gente, lo que refuerza aún más su visión distorsionada del mundo.
Su sadismo se hace aún más evidente cuando Yoon envía al jefe Kim y al señor Choi para capturarlo, pero el reclutador los derrota sin problemas y los rapta a ambos. Antes de interrogarlos y sacarles información, decide jugar un juego con ellos. Se trata de piedra, papel o tijera -1, donde el perdedor debe someterse a una ronda de ruleta rusa. Al principio coloca solo una bala en el revólver, pero tras varias rondas sin disparo, el reclutador se aburre y carga 5 balas, sin importarle en ningún momento el sufrimiento de sus víctimas, y aumentando la probabilidad de morir a 5 de 6. Este cambio refleja perfectamente que disfruta de los juegos, y que para él, la vida humana no vale nada. Finalmente, el líder Kim se deja vencer, y el reclutador lo elimina a sangre fría, sin mostrar siquiera un parpadeo de compasión, sorpresa o remordimiento. Su indiferencia demuestra que es un psicópata, y que ya no queda nada dentro de él que podamos considerar humano. Después de descubrir quién envió a los hombres que lo siguieron, el reclutador encuentra el paradero de aquel hombre que invitó a jugar hace tantos años. El duelo entre Yoon y el reclutador representa uno de los momentos más intensos de toda la serie. Es un enfrentamiento entre dos formas opuestas de comprender el mundo. El reclutador está genuinamente convencido de que Yoon ganó los juegos por suerte. El desprecio que le muestra es total. A sus ojos, Yoon no es ni un ganador ni un sobreviviente, sino simplemente una basura sin valor como todos los demás jugadores. Por otro lado, Yoon responde insultándolo y llamándolo perro, refiriéndose a que hacía todo lo que los altos mandos querían. Pero finalmente, en una de las mejores escenas de la temporada, el reclutador reta a Yoon a la ruleta rusa, pero añade una regla que cambia por completo la dinámica del juego. A diferencia de la partida anterior con el señor Choi y el líder Kim, aquí no se gira el cilindro, lo que hace que cada disparo sea más probable que el anterior, transformando el duelo en una montaña de intensidad. Antes de empezar, el reclutador reproduce la canción Time to Say Goodbye de Andrea Bocelli, una elección que encaja con su personalidad. La música está ahí porque él disfruta de la idea de que uno de los dos se despedirá del mundo, pero en su confianza, el reclutador está seguro que saldrá vencedor. Ambos sobreviven a sus primeros 2 disparos, y en cada turno, el reclutador muestra su sadismo con sonrisas, gestos provocadores y placer en ver a Yoon tan asustado. Pero el juego llega a un punto crítico cuando quedan solo 2 posibilidades. Yoon está ante la quinta bala, donde la probabilidad de morir es del 50%. En ese momento, el reclutador lo tienta a romper las reglas, a dispararle directamente, a robarle la llave y buscar al frontman, pero le pone una condición, de admitir que es una basura al igual que todos los demás jugadores. Si Yoon lo eliminaba, se mostraría el punto del reclutador, lo que probaría su filosofía, pero Yoon rechaza su propuesta, y en lugar de dispararle, se apunta a sí mismo y aprieta el gatillo. Sin embargo, la bala no sale. En ese momento, la expresión del reclutador cambia. Por primera vez en su vida su filosofía se tambalea. Yoon, alguien a quien él veía como escoria, demostró más valor que cualquier guardia, VIP e incluso el propio frontman. Yoon logra defender la dignidad humana de monstruos deshumanizadores como él, lo que deja al reclutador en jaque. Cuando llega su turno final, Yoon lo desafía directamente a romper las reglas, pero igualmente le pone una condición: debe admitir que es un perro obediente de la organización, un esclavo que hace todo lo que sus amos deseen. En ese instante decisivo, el reclutador está ante la decisión que definiría su destino. Su rostro muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, el reclutador se muestra soberbio y confiado, pero por el otro, se muestra una faceta que nunca habíamos visto de él, un hombre débil y asustado. Finalmente, con una última sonrisa cargada de orgullo herido, el reclutador acaba con su vida. Su muerte es el resultado de haber sido derrotado psicológicamente. Yoon logró destruir la ideología que siguió durante toda su vida, y para alguien como el reclutador, eso es peor que la muerte. El reclutador es sin duda el personaje más infravalorado del juego del calamar, y también uno de los más importantes para entender la oscuridad de la organización. Su psicología demuestra cómo la deshumanización puede convertirse en filosofía de vida. No es un simple empleado, es un fanático y creyente absoluto de la organización, y sin duda un verdugo letal. Su historia demuestra que no hace falta ser uno de los protagonistas para tener un impacto. Con su poco tiempo en pantalla, el reclutador logra robarse cada una de sus escenas. Su enfrentamiento con Yoon es uno de los momentos más poderosos de la serie, porque representa la lucha entre dos visiones opuestas del ser humano. A través de su muerte, el reclutador demuestra algo que nunca habría aceptado en vida: que no tenía razón, que no todos los jugadores son basura, que incluso alguien al borde del abismo puede elegir la dignidad antes que la violencia, siendo la derrota definitiva de una ideología basada en la deshumanización y la violencia a los más vulnerables. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el reclutador es el personaje más infravalorado? ¿Qué opinas de su personaje? Si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y tu buena suscripción, te lo agradecería mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.